noche una vez más bienvenidos una vez más a nuestro estudio en el libro de Proverbios. Y llegamos hoy al capítulo 21. Ya estamos entrando en la recta final de este libro maravilloso, como es el libro de Proverbios. Este es un libro que seguro que todos piensan igual que yo, que nos ha dejado muchísima enseñanza, porque es un libro que contiene, es un libro que expone grandes verdades y consejos sabios en dichos pequeños, en proverbios. Eso es proverbios, dichos pequeños. Entonces, consejos sabios y grandes verdades en dichos pequeños, y cuyo tema central y el hilo conductor de todo este libro es la sabiduría, y la cual se obtiene del temor de Jehová en la vida de cada uno de nosotros, como dice el capítulo 1, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor del Señor en el corazón de cada hombre y de cada mujer es el resultado de reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ese es el temor de Dios, reconocer que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios es amor, que Dios es un conjunto de virtudes que sobrepasan aún nuestro entendimiento. Entonces, el temor del Señor es una actitud que brota de creer que hay un Dios que es todo y que debemos confiar en Él, acogernos a su amor, a su misericordia, a su gracia que se extiende hasta el día de hoy. Gracias al Señor por eso. Y en este capítulo 21 que vamos a estudiar esta noche con la ayuda del Señor, le he hecho cuatro divisiones. En primer lugar, de los versículos 1 al 4, las actitudes correctas de nosotros ante Dios. En segundo lugar, de los versículos 5 al 8, las actitudes correctas ante los recursos materiales. En tercer lugar, las actitudes correctas ante nuestro prójimo, versículos 9 al 15. Y en cuarto lugar, veremos advertencias generales que nos hace Salomón a través de los versículos 16 al 31. De manera, mis amados hermanos y amigos, que bienvenidos una vez más. Les invito a abrir nuestras Biblias, entonces, en el capítulo 21 del libro de Proverbios, y vamos a leer los 31 versículos para posteriormente empezar a estudiarlos. Dice así la palabra de Dios. Es continuación del capítulo 20. Este capítulo 21 viene como continuación del capítulo 20 y va hasta el capítulo 22, versículo 16. Advertencias con enseñanzas de sabiduría para cada uno de nosotros. Entonces dice el capítulo 21, versículo 1 en adelante: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Versículo 6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, el don en el seno, la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío y los rectos el prevaricador. Mejor es morar en la tierra, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El escarnecedor es el hombre del soberbio, es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la indolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos, nuestro Dios y nuestro Padre. Reconocemos que necesitamos de tu sabiduría, Señor, y queremos disponer nuestros corazones para que tú nos llenes de ella. Tu palabra dice que si tenemos necesidad de sabiduría, que la pidamos a ti y que nos la darás abundantemente y sin reproche. De manera, Señor, que nos colocamos en tus manos y a la dirección de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra, rogando tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, entonces, en primer lugar, vamos a mirar las actitudes correctas ante Dios que las encontramos en los versículos 1 al 4. Dice el versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Tanto en el pasado como en el presente han existido personajes muy poderosos en la política, en los negocios y en la ciencia, y muy a pesar del poder que esto les confiere, no han podido ni pueden actuar independientemente de Dios. Muchos gobernantes piensan que pueden prescindir de Dios en la dirección de un país, de una ciudad, de un pueblo, pero no es así. Sea un buen gobierno o sea un mal gobierno, no pueden actuar independientemente de Dios. Dios permite que si es un mal gobierno, lo permite por alguna razón, pero si es un buen gobierno, pues bienvenido sea. Todos eh, seremos bendecidos por ese buen gobierno. Y aún cualquier persona que cree que puede
actuar, que puede vivir independientemente de Dios, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, tiene el poder para controlar absolutamente todo. Él tiene el control sobre toda la esfera de la creación y sobre este diminuto planeta en el cual, por su misericordia, vivimos hasta el día de hoy. No podemos actuar de forma independiente. Como bien dice este proverbio, el corazón del rey está en la mano del Señor y a todo lo que él quiere lo inclina. Dios tiene el control. Dios obra con su poder en cada ser humano sobre esta tierra, así diga que no cree en Dios. Nadie es independiente del Dios Todopoderoso. Debemos reconocer nuestra dependencia de Él, nos guste o no, tenemos que depender de Dios. Es necesario recordar esto, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo a nivel mundial, en una crisis donde el carácter de las personas, empezando por nuestros gobernantes, se ha desviado, se ha corrompido, se ha perdido la moral, el temor de Dios, y vemos tantas cosas pasando en el mundo que, que la verdad que ya ni nos asombramos. Solo tenemos que mirar al Señor y confiar en Él. ¿Y qué no veremos en los años que el Señor nos permita vivir aún sobre este planeta, en este mundo? ¿Y que no verán? Continuarán viendo nuestros hijos y nuestros nietos. Debemos orar al Señor que guarde a nuestras generaciones para que ese temor que hay en sus corazones no se pierda, para que aprendan a depender del Señor y que el temor del Señor esté en cada uno de ellos. Y nosotros como creyentes estamos llamados a proclamar la palabra de Dios, el Evangelio del Señor, para que en lo poco o mucho que hagamos cada uno de nosotros, en lo que el Señor nos quiere usar, la palabra de Dios haga su efecto en cada vida y en cada corazón. Así cambiaría ese concepto que menciona el versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Sin lugar a dudas, el tema central y el hilo conductor, como decía al comienzo de este libro de Proverbios, es la sabiduría, pero además tiene un enfoque muy importante y con mucho énfasis, y es el tema del corazón. De Proverbios capítulo 2 a Proverbios capítulo 31 se menciona la palabra corazón o se hace referencia al corazón 86 veces. Mire la importancia del corazón del hombre para el Señor. 86 veces. Hay como dos o tres capítulos en los que no se menciona el corazón, pero por lo demás, en todos, en algunos 9 veces, 5, 6, mínimo una vez. Y desde el día que estudiamos Proverbios capítulo 4, el Señor me inquietó sobre el versículo 23, ese mandamiento maravilloso que nos da Salomón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es un mandamiento que guardar con diligencia nuestro corazón sobre todas las cosas, sobre todas las riquezas, sobre todo lo que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Estoy compartiendo en la Asamblea de Lagos una serie de estudios sobre el corazón. Ya llevo 2 estudios de 7 que he preparado y es importante ver cómo eh, al hacer un bibliocardiograma, como le he llamado, así como existe el electrocardiograma para el corazón físico, existe el bibliocardiograma
para ver a la luz de la palabra el corazón espiritual del hombre, que nos arroja como diagnóstico un corazón enfermo, malo, endurecido, engañoso, perverso y muchas otras enfermedades del corazón espiritual del hombre. Y hemos visto ya la condición del corazón malo y la próxima vez estaremos viendo el corazón engañoso y perverso. Entonces, por naturaleza, nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Sufrimos del síndrome del yo nunca me equivoco, ¿sí? Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y ese síndrome de yo nunca me equivoco, creo que lo sufrimos todos nosotros sin lugar a equivocarnos. Un personaje de la televisión solía decir, yo nunca me equivoco. Ah, bueno, sí, una vez me equivoqué, pero me equivoqué porque pensé que me había equivocado y no era así. Qué insolencia, ¿no? Jamás me equivoco. Hermanos, nosotros vivimos así, asumiendo que siempre tenemos la razón y esa es una actitud equivocada. El orgullo obstinado nos hace pensar que todo camino, que todo pensamiento del corazón, porque el corazón piensa, lo hemos visto ya en el estudio del corazón, que todo pensamiento del corazón, que toda palabra y que toda acción está bien a nuestros propios ojos, en nuestra propia opinión. Pero ¿qué dice la palabra? Pero Jehová pesa los corazones. Para el Señor no tiene importancia lo que hacemos, ni lo que somos. Sí, perdón, sino lo que somos. Podemos hacer muchas cosas y tener muy buenas intenciones, pero eso no tiene importancia delante de Dios. A Dios le interesa la condición y el estado de nuestro corazón. Para Dios es más importante el ser que el hacer. Depende de la actitud del corazón de cada uno de nosotros en cómo estamos delante de Dios. Las personas tienen confianza en sus propios caminos, justifican las cosas según su corazón. Se escuchan dichos como, yo hago lo que me dice el corazón. Mi corazón nunca me engaña. Yo obedezco mi corazón. Pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor mismo responde, yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Entonces, no podemos permitir dejarnos guiar por nuestro corazón, por ese centro, por ese asiento, que eso es el corazón espiritual, el asiento de nuestro ser, de las emociones, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Siguiendo la línea de pensamiento, pasemos al versículo 4, salteándonos el versículo 3, porque está hablando también acerca del corazón, de la actitud del corazón. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? Pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Interesante que en este versículo no se menciona ni una acción, ¿cierto? Nosotros definimos el pecado por cosas que se hacen, por adulterio, por robo, por homicidio, etcétera. Definimos el pecado por eso, por cosas que se hacen, por acciones. Pero aquí vemos en este versículo actitudes. ¿Cuáles son? Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamientos de impío, que son pecado. Aquí se mencionan los ojos activos. Quizá en alguna oportunidad eh,
entramos a algún lugar donde se encuentra un grupo grande de personas departiendo y al ver a cierta o ciertas personas desviamos la cabeza y quizá la mirada para no tener que dirigir una palabra ni un saludo, nada, absolutamente nada, a esta o a estas personas. Esa sería una mirada altiva, que quizá pase desapercibida para alguna persona, pero no para Dios. Dice que la altivez de ojos es pecado. Dios la ve y la considera pecado. Y el orgullo de corazón. ¿Saben una cosa? En nuestro corazón hay espacio, o mejor dicho, o mejor, de otra manera, no hay espacio, es para dos reinos o para dos reyes, para Dios y el orgullo. Si hay orgullo en el corazón del creyente, entonces ese corazón no ha sido transformado, ha sido cambiado. Y el único que puede hacer un trasplante de corazón es Dios. Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Y el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. De manera que en nuestro corazón no puede haber dos reyes, Dios y el orgullo. No hay espacio para los dos. O es el uno, o es Dios, o es el orgullo. De manera que la sabiduría consiste en cuando reconozco que Dios quiere y puede gobernar mi corazón y que le debo dar lugar al Señor para que gobierne mi corazón. Y ahora prestemos atención a la frase: y el pensamiento de los impíos es pecado. Este es un proverbio interesante. Uno puede ver a cualquier persona realizando una buena labor, una buena actividad. La palabra dice que hay justos, que hay injustos que hacen obra de justos o impíos que hacen obra de justos. Y hay gente impía, hay gente mala que hace cosas buenas y se encomiendan a Dios para hacer sus cosas malas. Pero sin embargo, sus pensamientos son malos. Es de continuo solamente hacer el mal, como dice Génesis 6:5. De continuo solamente hacer mal. Y aparentemente lo que hacen es bueno. Quizá ayudan a algunas personas, quizá de sus cosas que hacen, obtienen algunas ganancias y algunos privilegios y la usan para el beneficio de personas que la necesitan, haciendo obras de justos, pero sin embargo son pecados, porque no vienen de un corazón sincero, arrepentido delante de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque no es las justicias del hombre, las obras del hombre que cuentan delante de Dios. De manera que no solo es pecado tener una mirada altiva y un corazón orgulloso, sino pensar que el hombre puede ser justificado por sus obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es donde Dios, no por obras, no por lo que usted haga ni por lo que yo haga, para que nos gloriemos, porque entonces estaríamos echándole en cara a Dios lo que haríamos, lo que hacemos y lo que haremos para nuestra justificación. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Se ha acercado usted al Señor Jesucristo, mi amigo y mi amiga, y ha hablado con Él acerca de la condición desesperada de su corazón? Como decía hace un momento, Él es el gran médico. Él es el único que puede hacer un verdadero trasplante de corazón. Este no es un trasplante que puede hacer el cardiólogo, la medicina, la ciencia, que sí hacen un trasplante del corazón físico, ese órgano que palpita en nuestro pecho y bombea la sangre por todo nuestro cuerpo. Pero el corazón espiritual del hombre que usted tiene y que yo tengo, y que es el asiento de todo nuestro ser, solo Dios lo puede cambiar. Solo un trasplante hecho por Dios le puede cambiar.
De manera que le invito a que usted tenga un encuentro personal con Jesucristo, le entregue su vida, le abra su corazón para que Él sea su Señor y su Salvador. Vamos al versículo 3. Leemos un poquitico. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Aquí tenemos ante nosotros entonces esa gran verdad establecida de que no hay valor en simplemente cumplir con ritos religiosos. Nadie fue más fiel en cumplir rituales que los fariseos, que eran los dirigentes religiosos en el tiempo del Señor Jesús. Pero él los enfrentó, los denunció con un lenguaje, con unas palabras tajantes, les dijo, mirando, no vayan a sus Biblias, yo lo leo, Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice esto? Porque los sacrificios y las ofrendas no eran agradables al Señor, puesto que lo hacían por mostrarse, los vieran como justos, como santos, como rectos de Dios, como piadosos, pero en realidad no era lo que había en el corazón de ellos. La justicia y la compasión y la misericordia son los sacrificios que el Señor quiere. De manera que si usted asiste religiosamente los domingos a la iglesia, a la congregación, ¿por qué lo hace? ¿Le gusta? Desde pequeño le han llevado por congraciar a papá, a mamá, porque se siente bien de que ir a la iglesia el domingo, pues, es una buena actitud, pero la palabra nos enseña que los ritos religiosos no sirven absolutamente para nada, porque surgen de un corazón no sincero. Cuidado, usted está siendo engañado. Si va a la iglesia, si va al culto, si va a la reunión, si va a la asamblea, si va a escuchar de la palabra de Dios, pero no va con la actitud adecuada, que es la de ser transformado por la palabra de Dios. En segundo lugar, ahora vamos a ver la actitud correcta ante los recursos materiales, versículos 5 al 8. Dice el versículo 5, eh, los pensamientos del diligente ciertamente, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoro con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Los pensamientos del diligente ciertamente es tener los recursos suficientes y obtenerlos de la mejor manera. Dice, mas todo el que se apresura alocadamente para obtener recursos con afán, a través de la mentira, como dice el versículo 6, o con rapiña o robo, como vemos en el versículo 7, sin lugar a dudas, no tendrá un buen resultado. Porque para el impío la importancia es cuánto se gana sin importar cómo. Porque el pensamiento del impío es enriquecerse, la avaricia. Pero no importa
lo que haga, cómo obtenga esos recursos, cómo obtenga esa riqueza. Para él no importa el cómo. Pero por el contrario, el dirigente, dice la palabra, se toma el tiempo necesario, piensa, planea cuidadosamente, porque para el Hijo de Dios, para el creyente, es muy importante el cómo obtiene esos recursos. No puede desconectar sus negocios, su empresa, su emprendimiento de su relación con Dios. Las dos cosas van juntas. Veamos lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Vamos a leerlo rapidito. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Mi hermano y mi amigo, cuando lo que posees comienza a poseerte, estás en graves problemas. Cuando tu interés por enriquecerse, por obtener más y más y más, y eso ocupa todo su tiempo, todo su esfuerzo, toda su vida, está en graves problemas. Por eso no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La motivación de nuestro corazón no debe ser enriquecernos, sino el agradar al Señor. Hermanos, para el Hijo de Dios las finanzas deben ser una parte importante en su relación con el Señor. A veces tenemos las actitudes equivocadas respecto a lo financiero, pensando que lo material no es tan espiritual, pero precisamente es una forma de agradar y honrar al Señor. Las dos cosas van de la mano, no se pueden separar. Importante, las actitudes que tenemos hacia los bienes materiales. En tercer lugar, las actitudes correctas ante nuestro prójimo. Versículos 9 al 15. Miramos el versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Creo que los esposos no veían la hora de que llegáramos a este versículo, ¿cierto? Sin palabras, no, mentiras. Hermanos, debemos aclarar que hay rencillosos en versión masculina y en versión femenina. ¿Están de acuerdo conmigo? Claro que sí, ¿cierto? Hay hombres rencillosos como hay mujeres rencillosas. Pero aquí menciona a la mujer específicamente y por algo será. Empecemos por el hombre. El marido o esposo sabio debe reflexionar sobre qué aspectos de su vida y de su propio comportamiento han llevado a su mujer o a su esposa a volverse rencillosa, como esa gotera continua que cae, que fastidia y que inunda, que moja, que hace daño, ¿cierto? Quizá el comportamiento de la mujer, de la esposa, el de ser rencillosa es porque el esposo tiene gran responsabilidad en ello. Quizá es descuidado en algunos aspectos en el hogar, en la crianza de los hijos, en la economía, en ejercer el sacerdocio como debe ser en el hogar. Quizá no ayuda a su esposa, no la apoya en los quehaceres de la casa, y eso hace que se despierte en ella eso que está ahí guardadito, la cantaleta, la rencilla, ¿cierto? Entonces es bueno
pensar y considerar nosotros como hombres qué estamos haciendo, en qué estamos fallando y reflexionar para que podamos evitar esta actitud de la esposa, de la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero ahora vamos con las esposas. Esposas, si ustedes saben que luchan con su temperamento y actitudes que no se aguantan sin dar cantaleta, pues llega el momento en el que el hombre va a buscar la terraza, el terrado. Y si no hay terraza, como nos sucede en los que vivimos en apartamentos, entonces el sofá se convierte en el terrado, ¿cierto? A dormir al sofá. O cualquier otro lugar será mejor que estar en la casa. He sabido de hombres, de esposos, que no quieren llegar a la casa, que no desean llegar a estar allí en su casa, en su hogar. Procuran hacer muchas cosas después de que salen de trabajar, quizá encontrarse con amigos y compartir y llegar lo más tarde posible para evitar la rencilla, la cantaleta. Interesante que si vamos al versículo 19 de este mismo capítulo, dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Miren cómo este hombre, Salomón, en un mismo capítulo se traslada del terrado de su casa al desierto por la actitud de su mujer, de su esposa. Y bueno, y él que tenía tantas, pobrecito Salomón, aguantar la rencilla y la cantareta de tantas y tantas esposas y concubinas que tuvo durante su vida. De manera, mis amadas hermanas, que si ustedes tienen este problema, esta debilidad, pónganse en manos del Señor, de sabiduría, y eviten la rencilla y la cantaleta en sus casas, no solo con el esposo, sino con los hijos. ¿Saben una cosa, hermanas? Ustedes ponen la temperatura, ponen el ambiente en la casa. Cuando el hombre llega y los hijos llegan al hogar, a la casa, y encuentran un ambiente favorable, entonces se siente como cuando hay tanto frío y se prende la calefacción, un ambiente caluroso, delicioso para estar allí, al lado de la chimenea, un ambiente propicio para estar en familia, para hacer el altar familiar y para todas estas cosas que son buenas e interesantes en el hogar. Hermanos, y versículo 10 y 11 nos habla acerca de nuestra relación con el prójimo. Dice, versículo 10, el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta, el sabio aprende ciencia. Esto hace parte de nuestra relación, como decía hace un momento, eh, con nuestro prójimo, las relaciones interpersonales. No le podemos pedir a un árbol de naranjas ácidas que nos dé naranjas dulces. De hecho, tienen una diferencia en el follaje y en el tronco. Nunca encontraremos buena voluntad en el impío para que nos favorezca, para que nos ayude, para que nos dé la mano. Y nunca debemos esperar favor o misericordia de parte del impío, porque lo que él desea es el mal. De hecho, los impíos, los inconversos, en cierta medida nos odian, por decirlo de alguna manera, de manera que no podemos esperar nada de los impíos. Y el versículo 12 dice, considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. La idea aquí es que necesitamos una actitud correcta ante aquellas personas que son impías, que no son creyentes, pero que a pesar de eso prosperan.
les va bien, hermanos. Esto ha sido un conflicto para muchos creyentes que aman a Dios, que temen a Dios, que caminan con Dios, que confían y esperan en Dios y que ven a su alrededor a personas impías que les va bien y prosperan haciendo cosas terribles, cosas malas. Y es precisamente el conflicto que tenía en su corazón el salmista Asaf cuando escribió el Salmo 73, ¿cierto? Voy a leerles algunos versículos que seleccioné. Los versículos, por ejemplo, 1 al 9, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 7. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que él ve a los impíos, a los injustos, cómo prosperan, cómo les va bien, cómo se engordan, cómo se dan gusto en todos sus antojos del corazón, cómo se mofan de la maldad que hacen y de la violencia que realizan, cómo hablan con altanería, etcétera, etcétera, que aún ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces él como que se lamenta de todo esto, se confronta, asume una actitud de, pero ¿por qué a ellos les va bien y a mí no tan bien? Entonces el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, fue duro reconocer eso. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando confió en el Señor, cuando descansó en el Señor, cuando echó toda su ansiedad sobre el Señor, cuando puso ese conflicto delante de Dios, entonces se dio cuenta de la situación. Dice que comprendió el fin de estas personas malas, de estos malvados. Dice que incluye, versículo 21, que se llenó de amargura su alma y en su corazón sentía punzadas, dolor. Pero dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y luego se pregunta, al ver todo esto, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Versículo 25 del Salmo 73. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, quizá nos hemos enfrentado a este conflicto porque tenemos alrededor nuestro estos ejemplos, estas experiencias de personas injustas, pecadoras, malas, que prosperan y lo tienen todo y se jactan de lo que tienen. Pero tenemos que poner, si esto pasa, tenemos que poner esto delante del Señor y reconocer como el salmista que somos tontos y debemos confiar y descansar en Él, porque ¿a quién tenemos en los cielos sino al Señor? Él es justo y no nos desamparará. Versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Algunos eruditos consideran que aquí habla del soborno, pero lo que creo es que está hablando es de una actitud de generosidad para con el prójimo, una manera de practicar la justicia, lo cual produce
alegría para el justo, como dice el versículo siguiente, el versículo 15. Quizá a ustedes les ha pasado lo que a mí, que vamos por la calle y hay gente que está pidiendo dinero y nos confrontamos. Lo primero que pensamos es ¿para qué lo usará? Quizá inmediatamente para ir a comprar drogas para drogarse, a comprar alcohol para embriagarse, o quizá estamos patrocinando el ocio, que no quiere trabajar y lo más fácil es pedir para su sustento. Pero tenemos que tener un corazón misericordioso, sobre todo bendiciendo a nuestra familia de la fe. Si vemos necesidades entre nuestros hermanos, debemos bendecirles, debemos apoyarles, no solamente en oración y decirle, vaya hermano, confíe, descanse en el Señor, créale al Señor que el Señor tiene bendiciones para usted, sino si es posible, poner algo en su mano, lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Y por último, en cuarto lugar, encontramos advertencias generales que Salomón nos da a cada uno de nosotros. Los versículos 16 al 18 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Versículo 17, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no prosperará. Rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Aquí nos habla de un hombre que andaba en sabiduría, el versículo 16, pero un día decidió apartarse y caminar impíamente, apartarse del Señor. Hermanos, ¿y será que eso puede sucedernos? Claro, hermanos, puede sucedernos si nos descuidamos, puede sucedernos si nuestro corazón se aparta del Señor, si nuestro corazón se llena de avaricia, de codicia, y nos ocupamos más en los deleites y en las cosas de este mundo que en las cosas del Señor. Y entonces podemos apartarnos del camino de la sabiduría e ir a parar en el camino de los muertos, del mundo, de la mundanalidad. Y el versículo 17 nos habla de una persona con una actitud impaciente que busca gratificación y deleite en cosas que lo pueden llevar a la ruina económica y, ¿por qué no?, a la espiritual, malgastando el dinero. Hermanos, el dinero que usted y yo tenemos en nuestras carteras, en nuestros bolsillos, no es nuestro, es del Señor, porque Él nos da los talentos, los dones, la capacidad para trabajar, para ejercer algún arte y por ende ser remunerados. De manera que son bendiciones del Señor y debemos tener una actitud correcta ante las cosas materiales como vimos en los versículos anteriores. El versículo 18 dice, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. La justicia demanda el castigo de los culpables para que los inocentes puedan ser liberados. Hay mucha gente inocente en las cárceles, pero hay que capturar al culpable para que el inocente sea liberado. Nosotros, por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo, el justo, se convirtió o se dio mejor en rescate por nuestras maldades, por nuestro pecado. Él es recto, Él es íntegro. Usted y yo somos pecadores, somos transgresores. La palabra de Dios dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De manera que no podemos jactarnos en nuestras justicias, porque como dice la Biblia, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero a pesar de nuestra condición
de pecadores perdidos, expuestos a la condenación y a la muerte eterna, separados de Dios por la eternidad. Cristo murió por nosotros, murió por usted y murió por mí en aquella cruenta cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna. Versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Esto nos habla de que en la casa del sabio no habrá escasez, sino al contrario habrá abundancia. ¿Por qué? Porque todos sus ingresos, todo lo que obtiene por su trabajo, lo administra bien, lo pone delante del Señor, apartando la ofrenda para el Señor en primer lugar y luego administrando bien el resto de los recursos para que no falte el pan en su casa. Y los versículos 21 al 23 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en la que ella confiaba. Aquí el escritor está diciendo que la sabiduría es superior a la fuerza bruta. No hay nada que pueda superar a la sabiduría de Dios en el hombre. De lo vil y de lo menospreciado del mundo, dice la palabra, escogió Dios para avergonzar al sabio. Un ser humano puede construir una fortaleza aparentemente inexpugnable, impenetrable, pero vendrá alguien que será lo suficientemente inteligente y sabio como para encontrar la forma de invadirla, de destruirla. Versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Nuevamente se menciona aquí este asunto de usar bien la lengua, tener prudencia al hablar. Recordemos lo que la Biblia dice al respecto. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ya lo vimos en el capítulo 10, versículo 19 de este libro de Proverbios. Ahora veamos el versículo 24. Vamos terminando. El escarnecedor es el nombre, el escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra, y el soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. ¿Han observado ustedes que hay dos tipos de temas que se mencionan una y otra vez en la palabra de Dios? Y es el uso y el abuso de la lengua, y el otro es el orgullo. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. La pereza, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, para nada aprovecha. Lleva a la persona a la ruina. Dice la palabra que el perezoso mete la mano en el plato y la pereza no la deja que la lleve a su boca. Dice el versículo 26. Hay quienes todo el día, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Ya vimos esto antes. Eh, estar dispuestos a dar a quien lo necesita, ser misericordioso con el que tiene necesidades. Versículo 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El impío aquí es el que se rebela contra Dios y la palabra de Dios. Es alguien que no se ha inclinado ante Dios y que no vive de la manera que Dios quiere que viva. Pues dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De manera que el sacrificio de los impíos es abominación. Versículo, versículos 28 y 29. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Siempre han existido
los testigos falsos. Recordemos cuando esos testigos se presentaron en el juicio contra el Señor Jesús. Y no nos asombremos, hermanos, y no es extraño de que en cualquier momento nosotros seamos expuestos ante testigos falsos y seamos víctimas de este tipo de personas que aseguran cosas que no son. Y finalmente los versículos 30 y 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas el que da la victoria, mas Jehová es el que da la victoria. No pensemos que lo que hagamos, que lo que logremos es por nuestros méritos y por nuestras fuerzas. Como vimos al principio, el Señor gobierna sobre todo, tiene el poder sobre todas las cosas. Él dirige reyes, gobiernos, Él dirige nuestras vidas. Él quiere gobernar y dirigir nuestros corazones para el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas, la victoria es del Señor. Pero sí hay que alistar el caballo, ser diligentes para toda buena obra. Que el Señor nos ayude a tener las actitudes correctas ante Dios, a tener las actitudes correctas ante los recursos materiales que el Señor nos da, a tener las actitudes correctas ante nuestro prójimo. El Señor les bendiga. Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos estas cosas tan maravillosas. Y ayúdanos, nuestro Padre, a tener las actitudes correctas ante ti y ante todas las áreas de nuestra vida. Líbranos, oh Señor, de hacer nuestra voluntad, de obrar conforme a nuestro pensamiento. Danos, Señor, un corazón contrito y humillado delante de ti, un corazón lleno de gracia y amor hacia nuestro prójimo, y reconociendo, oh Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Bendice cada familia y cada hogar que en esta noche ha estado presente en esta reunión. Guárdanos en esta noche, Señor, y encomendamos delante de ti el día de mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Amén, Señor. Amén.